buenas noches, bienvenidos a Fútbol Picante desde casa. Aquí estamos, como todas las noches, junto con José Ramón Fernández, Roberto Gómez Junco y Hugo Sánchez. Es oficial, el fútbol se va de Morelia y llega a Mazatlán. El gobernador de Sinaloa dice, solo somos facilitadores. Tendremos una charla interesante que logró José Ramón Fernández con el gobernador del estado de Sinaloa. Víctor Manuel Vucetich es otra víctima de la pandemia futbolística. Deja el Querétaro al no admitir las nuevas condiciones. Antes fue Pablo Guede del antiguo Morelia y ahora es Víctor Manuel Vucetich. Y John de Luisa está esta noche con nosotros en Fútbol Picante. Tenemos mucho que preguntarle, por supuesto, al presidente de la Federación Mexicana de Fútbol sobre los últimos acontecimientos en el fútbol mexicano. Entendemos que aquí hay muchas decisiones que se han tomado a partir de la Liga MX, de la Asamblea de Dueños, pero siempre es importante escuchar al presidente de la Federación y cuál es su punto de vista sobre diferentes temas. Por eso los saludo con mucho gusto, igual que a José Ramón, igual que a Roberto y a Hugo Sánchez. José Ramón, tenemos esta noche la oportunidad de tener frente a frente al presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Pues muchas gracias, David. Un saludo para Hugo, para Roberto y, por supuesto, un saludo para John de Luisa, a quien hacía un buen tiempo que no lo veía. Pero, John de Luisa, en estos meses de pandemia, primero, ¿cómo estás? ¿Bien? Buenas noches, José Ramón. Muy bien, muchas gracias. Un gusto saludarlos y compartir este tiempo con todos ustedes. Qué bueno. En estos meses que desapareciste un poco y volviste a reaparecer, han pasado muchas cosas, ¿no? Ha pasado que desapareció el ascenso, el descenso, en fin, se arregló lo del Veracruz, pero el último acontecimiento, un torneo diferente, pero el día de hoy tuvimos ocasión de hablar con Quirino Ordaz Coppel, que es el gobernador de Sinaloa, y nos platicaba cómo, primero, cómo hizo el estadio, cómo reunió los fondos para el estadio, cómo quería Mazatlán fútbol, que ha rejuvenecido la ciudad de Mazatlán. Nos presentó un panorama bellísimo y consiguió finalmente que el equipo Morelia se trasladase, se mudara al estadio de Mazatlán. Mazatlán Fútbol Club se va a llamar el equipo. ¿Tú sabías de estas negociaciones o de repente te tomaron de sorpresa o alguien sabía ya de este asunto? Nosotros en Federación, José Ramón, nos fuimos enterando más que nada por los medios, hasta que en esta semana ya de manera oficial supimos que llegó la información a Liga MX y a un servidor. También fui copiado en el documento que llegó y obviamente ya lo pudimos confirmar hoy en el comunicado del Club Morelia, en donde anunció su cambio de sede. Yo resalto dentro de este movimiento y me quedo con las palabras que venían en el comunicado y lo que estás comentando en el arranque de las palabras de la gente de Mazatlán. Resalto la búsqueda de la viabilidad de un proyecto a largo plazo. Creo que dentro de estos muchos cambios que comentabas al inicio, que hemos vivido antes de la pandemia y durante la pandemia, creo que esa es una condición que va a ser algo que vamos a estar viendo en esta industria renovada o modificada, la búsqueda de las viabilidades de los proyectos, José Ramón, y eso va a ser muy importante y va a ser muy interesante dar seguimiento. Ahora, John, Morelia es una ciudad que tenía 70 años de fútbol profesional y habían pasado leyendas históricas, pues, desde la Tota Carvajal y muchos más, hasta este equipo que duró en manos de TV Azteca, bueno, sigue durando en manos de TV Azteca como 18, 20 años, y ahora muda a Mazatlán. Tú decías una viabilidad, pero ¿por qué sucede en México? ¿Por cuestión de negocio exclusivamente? ¿O porque la plaza de Morelia ya no daba más? ¿O porque el equipo quería cambiarse de sede? ¿O porque de plano el estadio es muy bonito? ¿O Mazatlán está muy bien arreglado? Yo, sin conocer a detalle el motivo específico por el cual, o los motivos específicos por los cuales se tomó la decisión, José Ramón, creo que la mezcla que comentas tú, esa es la realidad. Normalmente es el cúmulo de una serie de factores
que llevan a un equipo a tomar una decisión estratégica. Esto creo que es una decisión fundamental, no es una decisión de una compra o venta de un jugador o de un préstamo de un jugador o vamos a traer un nuevo técnico. El cambiar la plaza es una decisión estructural, es una decisión, entiendo yo, a muchos años. Y como bien dice, si se estuvo en Morelia, que fue una gran sede, me parece, yo tuve el gusto de operar ahí un Mundial Sub-17 con todo el apoyo de la directiva local en aquel 2011, en donde México jugó su primer partido en Morelia y el público se volcó al estadio. Yo no tengo más que recuerdos muy positivos y bonitos de lo que fue el estadio renovado, porque me acuerdo que para el 2011 empezó una renovación, y de todo lo que hizo la afición allá en Morelia. Pero me queda muy claro que deben haber razones profundas para que un equipo decida cambiarse de un estadio en donde tiene un arraigo, en una sede en donde tiene un arraigo, a una nueva sede. He escuchado cosas muy positivas, como bien comentabas, de esta nueva sede de Mazatlán, y ojalá y por el bien del fútbol al proyecto le vaya muy bien y se desarrolle un mercado muy interesante de fútbol en esta nueva sede de Mazatlán. Pero John, aparte del golpe artero a un equipo, al Morelia, a una afición, a una tradición, a un equipo con su historia, porque sí lo veo yo como un golpe artero, entre otros que se han producido en esta época de pandemia, no sé si premeditadamente, porque la gente, por supuesto, está más distraída, más preocupada por asuntos mucho más importantes. Además de ese golpe que para mí es muy claro y es lamentable, esto de que haya dinero de los estados, ¿no se supone que es algo que a la liga, por un lado, a la federación como un todo, le molesta? O sea, no se ha dicho, por ejemplo, con respecto a la división de ascenso, no debe haber dinero de los gobiernos, si no son sustentables por sí mismos, entonces busquen otros inversionistas. Y aquí se sabe que el Morelia irá con apoyo del gobierno de Sinaloa y que venía de un apoyo que les pareció insuficiente del gobierno de Michoacán. ¿No hay una postura clara de la federación en ese sentido? Evitar que dinero del erario que debería utilizarse para otros asuntos se meta en el fútbol. Tienes razón, Roberto, y me parece que es una postura que ha tenido la presidencia de la Liga MX y de Ascenso MX desde hace ya tiempo, en donde están limitando las aportaciones al máximo de un 15% de los presupuestos para que los proyectos no puedan depender nada más de eso. Lo que hemos visto en el pasado es que ciertos compromisos con gobiernos actuales, cuando estos gobiernos terminan su periodo y llega un nuevo gobernador o unas nuevas autoridades y se quitan los apoyos, entonces esos proyectos se van en picada de inmediato. Me parece que el toparlo a un 15% y tratar de reducirlo más aún en el futuro sería una medida congruente. Yo creo que lo que tenemos que ver es, y concuerdo contigo, es que los recursos de los gobiernos se utilicen en cuestiones relativas a la operación de ellos, totalmente de acuerdo. Cabe entender también que hay muchas cosas que los gobiernos hacen para generar otros beneficios, como hemos visto la Fórmula 1 o la NFL, que son inversiones que hacen los gobiernos para mejorar turismo o mejorar la recaudación de impuestos. Creo que esas cosas no están peleadas con el deporte. Lo que sí está peleado con el deporte es que un proyecto per se dependa de los recursos de un gobierno y en el caso en que no lleguen esos recursos se vea fuertemente afectado o que llegara a perderse. Ahí creo que en ese sentido lo ha hecho muy bien la Liga MX poniendo estos límites y ojalá y los podamos seguir viendo dentro de un control financiero, un control económico, un fair play, los veamos aplicables de una manera consistente. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a regresar con Hugo Sánchez, que también tiene cosas que preguntarle al presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Hay una pregunta que por ahí dejamos en el aire antes del corte. La Asociación de Futbolistas dice que no le avisaron ni a los jugadores de Monarcas, ni a las jugadoras de Monarcas Morelia que iba a existir una mudanza. De pronto, eso también es interesante porque el futbolista tiene que ser tomado en cuenta. Hacemos una pausa. Tenemos a John de Luisa, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, esta noche, aquí, en Fútbol Picante, desde casa. Regresamos a Fútbol Picante desde casa. Continuamos la plática con John de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Hugo Sánchez, adelante.
Hola John, gusto saludarte nuevamente. Fíjate que supe que la cantidad de equipos que están planeando a mediano o largo plazo serían 20. ¿Esa cantidad sigue existiendo? ¿Y cuál es ese equipo? ¿Qué requisitos tiene que llenar? Porque al no haber ascenso y descenso, lo que te escuché en otras entrevistas, que va a ser a mediano y largo plazo. Eso significaría que sería solamente por empresarios y por una infraestructura sólida, no más bien deportiva, sino que reúna todas las condiciones, pero sobre todo estabilidad económica. Un gusto saludarte, Hugo, siempre. Un cariñoso abrazo para allá. Lo que yo te diría, Hugo, que creo que ahorita lo que tiene que enfocarse el fútbol mexicano, en particular la Liga MX, es solidificar los 18 proyectos que se tienen el día de hoy. Me parece que con todo lo que estamos viviendo a nivel industria, a nivel país y en la industria del fútbol internacional, hoy no es un buen momento como para pensar en cómo vamos a crecer. Me parece que lo mejor es solidificar los 18 proyectos que hoy tenemos. Hoy nos damos cuenta que uno de estos proyectos va a tener un cambio estructural considerable que va a involucrar pues, diferentes cosas, como es crecer una afición de la nada, empezar a sumar esta tradición del fútbol en esa plaza y hacerla crecer. Entonces, yo en lo personal creo que ahorita es más importante solidificar. A nivel reglamento, desde luego se puede crecer hasta 20. Si llegaran a existir proyectos responsables, sustentables, bien fundados, con una idea a largo plazo, desde luego bienvenidos. Yo creo que hoy, como estamos viviendo en la contingencia, difícilmente los veremos aparecer. Me parece que una de las cosas interesantes que se han venido trabajando en las últimas semanas a través de la Liga de Expansión y con la Dirección General de Operaciones de la Federación Mexicana de Fútbol aportando, es tener bien claro cuál es el cuaderno de cargos, tanto para los equipos de la Liga Premier que van a jugar en la Liga de Expansión, como los equipos de Liga de Expansión para mantenerse ahí, como los equipos de Liga de Expansión que quieran subir a la Liga MX. Y creo, Hugo, en ese sentido, que esos mismos requerimientos que se le pidan a los equipos de Liga de Expansión que quieran estar en la Liga MX es lo que se le debe de pedir en caso de que un par de equipos más lleguen al fútbol mexicano. Un cuaderno de cargos claro, ver un proyecto sustentable a futuro y que sean inversiones que se quieran quedar un buen rato. Ahora, John, tú hablabas perdón, Roberto, nada más rápido. John, tú hablabas en la semana pasada de dos recomendaciones de FIFA. Una en el asunto de la multipropiedad y el otro tema era con respecto al ascenso y descenso, que eran preocupaciones de FIFA. ¿Cuál de las dos te preocupa más como presidente de la federación? ¿Cuál te urge más resolver? ¿El tema de la multipropiedad o el tema de que hay que reactivar el ascenso y el descenso? Qué bueno que lo comentas, David. Los dos temas son muy relevantes y los dos temas están en la cabeza del presidente Infantino y los dos salieron en una plática, podría decir, informal. No hubo un comunicado en donde se nos establecieran ciertos tiempos o acciones a seguir. Fue una plática informal en donde estuvimos revisando diferentes cosas del tema del 2026 y de algunos otros temas de la representatividad de la Federación Mexicana de Fútbol en la FIFA, el rol dentro de la CONCACAF, y al final yo tuve la oportunidad de platicarle al presidente Infantino de esta inquietud que había salido de los equipos de Ascenso MX, de 8 de los 12 equipos, y que seguramente la propuesta de la Liga MX iba a ser cerrar la liga por 6 años. Todavía no se llevaban a cabo las asambleas y menos estas mesas de trabajo post-asambleas. Entonces, en mi comunicado fue en ese sentido, de que seguramente iba a ser esto por 6 años, una cuestión pues, que veíamos a mediano o largo plazo y que la visión de la Federación Mexicana de Fútbol sería llegar hacia el Mundial del 2026, y por eso eran los 6 años, llegar al 2026 con estos dos problemas resueltos. Me parece que como se van a dar las cosas, David, va a ser dentro de la premisa que es al hacer más sólidos los clubes, tanto de Liga MX como de Ascenso MX, en este caso expansión, se van a dar las dos soluciones. No sé si paralelas, pero yo creo que se van a poder trabajar las dos. Yo creo que antes se va a poder abrir el ascenso y el descenso. Si le apoyamos a los clubes de la Liga Expansión como se está pensando,
si empieza a mover, se empiezan a mover jugadores como pensamos que se van a mover, porque estamos convencidos de que habiendo más equipos de la Liga MX en la Liga de Expansión, los visoreos los van a aprovechar de una manera muchísimo más in situ y conociendo a los jugadores de esa liga de una manera en competencia, de una manera cercana. Seguramente que con estas cosas que van a pasar en la Liga de Expansión, no nos vamos a tener que esperar los 6 años para poder reabrir el ascenso y descenso. Eso lo tendremos que ver después de las asambleas que se van a llevar a cabo en los próximos días. ¿Cuáles fueron los trabajos de estas mesas que se juntaron después de la asamblea de Ascenso MX y de la Liga MX, en donde se pusieron los reglamentos generales? Estos ya son las partes específicas y ojalá y podamos ver el ascenso y el descenso antes del Mundial 26. Si lo podemos recorrer 1, 2 o 3 años, bienvenido, ojalá. Pero John, el grupo, uno de los grupos que enarbola alegremente lo de la multipropiedad es el que ahora cambia de sede porque así se le ocurre hacerlo, ¿no? Sin impedimento alguno, ni de la Liga MX ni de la Federación. Y yo no creo, tú nos dirás, que el Morelia haya sido el equipo más frágil en términos económicos. Me imagino que habrá otros muy frágiles, más frágiles, que con esta crisis, porque inevitablemente habrá un golpe tremendo a las economías de los equipos, que con esta crisis sean menos sustentables. ¿No te parece que permitir tan fácil el cambio de sede va a propiciar que esto prolifere y que en el corto plazo veamos cómo se eliminan de un plumazo sedes y aficiones por la conveniencia económica del corto plazo buscando otras plazas? Creo que es importante definir aquí, Roberto, que los procesos se están cumpliendo y no es que ni la Liga MX ni la Federación Mexicana de Fútbol se hagan de la vista gorda y que no cumplan. En ese sentido, estate tranquilo de que los tiempos y los procesos se van a cumplir. Eso no tengan la menor de las dudas. Yo creo que no es tan fácil, Roberto. Déjame discrepar un poquito. Si hoy nos ponemos a pensar cuántos estadios nuevos sin equipos existen en el país como para que se esté generando una demanda y una múltiple mudanza de equipos en un futuro a mediano plazo, ya no te digo a corto, a mediano plazo, la realidad es que no se ven. Todos nos sorprendimos cuando se presentó un estadio, entiendo de primer nivel porque no lo conozco, pero de las personas que sé que han estado allá me han dado comentarios verdaderamente positivos. ¿Cuándo se ha dado que un estadio así en nuestro país esté sin un equipo de primera división, o Liga MX o de ascenso? La realidad es que no. Entonces, creo que a pesar de la condición actual del país y de la industria del fútbol, estaban esas dos premisas ahí abiertas, en donde un equipo con ciertas condiciones no veía su viabilidad a largo plazo y por otro lado una sede tenía el estadio y las características o condiciones para abrazar a este equipo de fútbol. Creo que se empataron los intereses ahí y se lograron. No veo, si me preguntas, no veo otros estadios que puedan estar a nivel de Liga MX que estén disponibles como para provocar un movimiento así. Que algunos de los proyectos de Ascenso MX o hoy Liga de Expansión se pueden mejorar estadios y pueden estar a la altura de Liga MX, no tengo la menor duda y ojalá y así sea, ¿no? John, te tengo dos preguntas rápido. Una, cuando te enteraste que se suspendía la liga, ¿personalmente estabas de acuerdo en que se suspendiera o había otro tipo de alternativas para jugarla? Como ha pasado o está pasando con algunos países europeos que ya la próxima semana inician la liga como la dejaron. Sin estar metido directamente en las decisiones, José Ramón, sí tuve la oportunidad de entender o de revisar diferentes planes que se estuvieron analizando y me parece que sí se le dio una profundidad en este análisis y desafortunadamente la realidad de la pandemia en México no es equiparable a lo que está viviendo hoy España o Italia, que fueron dos de los países que en un inicio estuvieron más afectados. Hemos podido ver el seguimiento de las curvas de afectación, tanto de la de infección como la de muertes, como en estos países ya han disminuido drásticamente. He tenido la posibilidad de estar en contacto con gente en Suiza, gente de la FIFA, que ya está yendo a la oficina, que están pudiendo
ir a hacer las compras, pero John, ir a restaurantes, y aquí estamos en un mapa totalmente rojo. Entonces, creo que fue una decisión congruente, José Ramón. Pero John, el fútbol va a regresar, perdón, nada más rápidamente, que tiene que ver con esto, porque el fútbol va a regresar cuando tenga que regresar. Lo que da la idea aquí es de que ustedes, bueno, el fútbol mexicano, tomó la decisión de anular el clausura porque ya tenían listo a Mazatlán para darle una franquicia de fútbol y no podían regresar con el torneo anterior porque ya tenían listo la mudanza a Mazatlán. Da esa idea, John. Pero estate tranquilo, David, que no fue así, porque a mí me tocó estar en la asamblea en donde se platicó esto. En ningún momento se platicó de Mazatlán. También he escuchado teorías de que se canceló el torneo para beneficiar a Zoom. Ahí sí les puedo decir, porque yo soy el que personalmente lleva las pláticas con Zoom, no tengo fechas para partidos. Mientras la FIFA no confirme su calendario, no hay manera de jugar en Estados Unidos. Tú sabes mejor que nadie, David, la situación allá. Los estadios no se van a abrir a los asistentes, a los fanáticos. Entonces, en realidad, la decisión de cerrar el torneo se tomó porque la situación en el país no permite que se junten grupos a trabajar. Fue muy desafortunado el momento en donde a la hora de hacer los análisis al Club Santos salen primero 8, luego 12 y finalmente 15 infectados. Había dudas de que si era veraz o no la información. Creo que lo que hizo la directiva de Santos fue una manera de actuar muy profesional, en donde no solamente ellos hicieron las pruebas, sino pidieron que las autoridades del gobierno validaran las pruebas. Entonces, me parece que con toda la información que se tuvo en el momento, la decisión de cerrar la liga, con todo el dolor que a la afición, a los clubes y a los jugadores les llega, fue la decisión más congruente que teníamos que hacer con la situación que está viviendo el país. John, pero quieren regresar a mediados de julio. Están haciendo lo posible por regresar. Probablemente regrese el fútbol en México a puerta cerrada a mediados de julio. ¿Por qué no regresar con 7 jornadas que faltaban y una liguilla, con mucho mayor margen de maniobra, incluso esperarse hasta agosto, septiembre, lo que fuera, cumplir nada más con 7 jornadas que faltaban y una liguilla, en lugar de echarse la tarea de iniciar otro torneo que requiere de 17 jornadas y una liguilla? Ya sé que en ese caso hablaríamos de menos partidos de por medio y de menos negocio y todo lo que tú quieras, pero habría un mayor margen de maniobra incluso para acomodar más adelante partidos de selección, que también es algo que evidentemente les interesa. Yo creo, Roberto, que lo que más le pega al negocio, porque se ha hablado mucho de ese tema con esta edición, la que más le pegó al negocio fue cancelar el torneo. Todos sabemos que para los patrocinadores, para las televisoras, para los mismos clubes, dentro de sus contratos, los premios llegan cuando los equipos llegan a la liguilla y todos renunciaron a eso. Entonces, me parece que hay 2 temas que son fundamentales para el futuro, Roberto. Y el primero es la flexibilidad, porque lo que estamos viendo en Alemania, que creo que es un gran ejemplo de lo que deberíamos de seguir muchos, estamos viendo de que el problema no está resuelto. Y ya les pasó allá, un equipo que tiene 1 o 2 jugadores infectados. En el caso de Alemania fue, si no me equivoco, en segunda división con el Dresden. El equipo se va 15 días a sus casas y los jugadores no pueden tener actividad física. Y Roberto y Hugo no me van a dejar mentir, un jugador 15 días encerrado y ponerlo a jugar de manera profesional un partido oficial a la siguiente semana, creo que es un riesgo muy elevado. Imaginémonos si hubiéramos regresado a mediados de julio, Roberto, como bien dices, y hubiéramos tenido esas 7 jornadas más la liguilla, la cantidad de jornadas dobles que se hubieran tenido que meter entre julio y diciembre, con la exigencia al deportista, que el deportista no nada más ha sufrido en no ir a entrenar, sino en todo lo que el deportista, me refiero al jugador y al árbitro también, todo lo que han tenido que entrenar ahorita encerrados en casa, aun cuando se mantengan activos, no es ni cerca de lo que se les va a requerir. No, Entonces, pero yo me refiero, John, a que debió cancelarse el otro torneo. Si tú cancelas un torneo que no se ha jugado, que no ha iniciado, no pasa nada. Porque eso que tú estás mencionando puede pasar con la reanudación del fútbol, con el nuevo torneo, con el Apertura 2020, en el que necesitas meter más jornadas. En cambio, terminando el anterior,
con la posibilidad de cancelar el de apertura, jugar un solo torneo en este año del que ya llevabas 10 jornadas, te permitía precisamente evitar esto, que por supuesto puede pasar que cuando regreses hay una reversa, todavía no sabemos si sucederá en Alemania y en las otras ligas, por supuesto, pero ahora el compromiso no es cumplir con 7 jornadas que faltaban, sino cumplir con las 17 del siguiente torneo, que para mí bien pudo cancelarse, aunque entiendo que estaba el asunto de finiquitar contratos y renegociarlos y reajustarlos, ¿no? Con todo el mundo. Creo, Roberto, que si de por sí la afectación de ya cancelar un torneo en esta temporada, si se tuviera que hacer en 2 temporadas, entonces ahí sí ya el efecto sobre jugadores, clubes, patrocinadores, televisoras, ese efecto creo que sí ya sería devastador, ¿no? Lo estamos viendo, yo se los puedo decir, los números en la Federación Mexicana de Fútbol los proyectamos con un escenario complicado hacia diciembre, pero ya hicimos otros escenarios si no hay fechas FIFA hacia marzo y hacia junio, y lo que sí les puedo decir es que las cosas no se ponen nada de bonitas. Entonces, creo que la apuesta de tener esa contingencia de cancelar el apertura, Roberto, hubiera sido bien, bien peligrosa. John, yo tenía una pregunta guardada. La Asociación de Futbolistas Profesionales se queja de que a los jugadores y a las jugadoras de Morelia, del antiguo Morelia, nadie les avisó. Que simplemente por Zoom les dijeron, señores, ya vamos a jugar en Mazatlán, muévanse para Mazatlán. Y la otra pregunta, que también te la hago directamente a ti, si Zoom, la empresa que maneja los partidos de la selección nacional, no te ha hecho una contraoferta a la baja. Voy por la primera, José Ramón, y me gustaría partirle en 2. Desconozco el detalle de las comunicaciones entre la directiva y los jugadores. Por los medios de comunicación he sabido de que han existido jugadores que ya hasta volaron a Mazatlán y que ya están viendo escuelas y casas y demás, no de manera oficial. Quiero pensar que de alguna manera en algún momento sí se habló con ellos. Nosotros a nivel federación obviamente estaremos muy pendientes de todas las posibles controversias que se puedan presentar, ya sea por contratos truncos o contratos no pagados u obligación de moverse sin voluntad de la persona. Todo eso nosotros a nivel federación, sin lugar a dudas, estaremos muy pendientes. Hoy entiendo el comunicado o el comentario de la Asociación de Jugadores, pero les puedo decir que la federación no tiene ninguna queja oficial. Cuando lleguen, las atenderemos de inmediato. Y en el tema de Zoom, José Ramón, tienes mucha razón. No es que se nos haya acercado Zoom como para renegociar algo, sino que hemos estado en una comunicación constante. No hay una sola semana que no haya hablado yo con la alta dirección de Zoom, y no solamente entre nosotros dos, sino hemos desarrollado un grupo de trabajo. ¿Por qué? Porque utilizamos estos 2 meses y medio, primero para fortalecer la relación, entendiendo en cada una de las partes qué podemos hacer mejor, en dónde podemos apoyar más a nuestra contraparte. Si hay algo que hemos aprendido en esta pandemia es la manera que regresemos a la normalidad va a ser a través de entendiendo al de enfrente y trabajando juntos y sumando. Si en el pasado existió alguna actitud no positiva de cualquiera de las partes, eso ya no hay cabida en este momento, José Ramón. Entonces hemos trabajado mucho en ese sentido. El otro sentido, hemos estado tanto con la información que logran obtener ellos, más la información que nosotros tenemos vía CONCACAF y con FIFA, hacer escenarios y escenarios de cuándo y cómo puede regresar la Selección Nacional de México. Y aquí tenemos que reconocer y ser abiertos, José Ramón, que tenemos una serie de restricciones bien grandes, porque ya vienen los partidos calificatorios y se nos cerraron las fechas FIFA de marzo, se nos cerró la ventana de junio, que como bien sabían íbamos a tener partido antes del Final Four, íbamos a jugar contra Colombia, quizás había otro partido después del Final Four, y entonces obviamente esos partidos que son momentos de preparación para nuestros jugadores fundamentales en el proyecto del Tata, tenemos que ver cómo lo recuperamos. Hay diferentes tendencias hoy que no están todavía valoradas por la FIFA. Nos vamos a tener que esperar, yo calculo, por lo menos a los últimos días de junio o inicios de julio. Hay una serie de posturas que creo que van a ser bien interesantes.
Unas de ellas conllevan que las fechas FIFA puedan ser no de 2 partidos, sino de 3. Y en algunos casos hasta de 4. De esa manera, la cantidad de veces que las selecciones les quiten los jugadores a los clubes van a ser menores. Y también de esa manera vamos a poder cubrir el calendario de eliminatoria. Pero te paran la liga, pero te paran tu liga una semana y media, 15 días. Quizás, así es, quizás te la paran 2 días más, pero con 2 días más 2 días en 2 ventanas, con 4 días adicionales, recuperan una fecha FIFA completa, que normalmente es una ventana de 10 días. Entonces, en ese sentido, creo que hay mucha creatividad, hay mucho apoyo. Habrá comité ejecutivo de la FIFA a finales de este mes. No sé si en ese comité ya venga la decisión, pero esperamos de la mano de Zoom, primero, recuperar la mayor cantidad de fechas FIFA para poder tener al equipo completo para el Tata. Y la otra, José Ramón, es que si no podemos tener todas las fechas FIFA que ya se fueron o que las perdimos por esta pandemia, sí encontrar, y ahí regresamos, Roberto, a esta flexibilidad del calendario de Liga MX, poder encontrar fechas de trabajo, porque le debemos al Tata días de trabajo de nuestros seleccionados. Si no pueden venir los europeos, por lo menos tener a los seleccionados de Liga MX y tratar de encontrar posibles rivales, que no va a ser nada fácil, para la Selección Nacional de México. John, tú prometiste Copa Libertadores y prometiste también Copa América. Prometiste que íbamos a regresar a esos torneos. Y yo cada día veo más al fútbol mexicano cargado a la Major League Soccer, cargado a Estados Unidos. ¿Cuándo vamos a regresar a Sudamérica, John? Lo necesitamos. David, prometimos que vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos, pero como lo hemos comentado antes, son decisiones de las confederaciones, es CONCACAF y CONMEBOL. Yo lo que les diría es, lo último que platicamos tú y yo, David, hay toda la voluntad de México para regresar a la Copa América y por ende, primero tiene que ser la Copa América a nivel país y por ende a la Libertadores. La ventana que se abría antes de la pandemia era Copa Continental o Copa América Total para el 2024. Antes del 24 no hay fechas para la FIFA. Entonces, creo que hoy, otra vez, con esta apertura para tratar de hacer lo mejor en todas las industrias del mundo, hoy el compromiso de seguir empujando esta posibilidad de tener una Copa Continental en el 24, hoy lo refrendo más que nunca. Sin lugar a dudas, México, para llegar lo mejor preparado posible al Mundial que vamos a tener en casa, necesitamos una Copa América. Además de nuestras Copas Oro, necesitamos una Copa América y la vamos a seguir peleando. John, y hablando de la selección mexicana, bueno, sabrás lo que recientemente manifestó allá en ESPN Brasil Juan Carlos Osorio. Y la primera, bueno, entre otras dudas que me surgen es, ¿tiene la obligación el técnico tricolor en turno de, al terminar un proceso, entregarle un diagnóstico profundo, lo más certero posible a la federación? ¿Ustedes recibieron de Juan Carlos Osorio un verdadero diagnóstico de qué pasó, qué se hizo bien, qué faltó? ¿Lo recibieron? Porque creo que es lo menos que podría hacer un técnico que cobra muy bien normalmente en selección mexicana. Porque esto que acaba de decir, bueno, no lo veo como diagnóstico, no califica como tal. ¿Sí recibió la federación en ese sentido el material necesario para aprender de ese proceso de cara al siguiente? Qué bueno que lo comenta Roberto, y es un sí rotundo. Si recuerdan, la final de Rusia 2018 fue por ahí de un 15 de julio. El 16, al día siguiente, empezó la administración nueva ya conmigo al frente. De mis primeras acciones que tomé, y exigiéndoselo al señor Guillermo Cantú en su momento, fue un reporte de todos los aprendizajes de la Copa del Mundo de Rusia 2018. Y ese reporte está en la Federación Mexicana de Fútbol. ¿Qué tanto se metió el señor Osorio? Lo sabrá Guillermo y Denis, que fueron los principales actores de ese reporte. Pero sin lugar a dudas, lo primero que yo hice fue pedir ese reporte. Y no solamente fue un reporte muy vasto del comportamiento y de todo lo sucedido previo al Mundial de Rusia y durante el Mundial de Rusia, sino que sacamos un aprendizaje de ese reporte de lo que hicieron el top 8 de las selecciones en el mundo. Los mejores 8
de Rusia 2018, encontramos una serie de variables y condiciones que fue lo que nos llevó a hacer una tabla de evaluación de qué queríamos de un director técnico para que nos llevara a Qatar 2022. Esos 3 eventos fue como tan sí los tenemos, que así fue como llegó el Tata. Entonces, Oye, a John, mí David, me sorprenden mucho esas declaraciones. Hugo, perdón, se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Perdóname, Hugo, se nos acabó el tiempo. John de Luisa, queremos agradecerte. Muchas gracias por estar con nosotros hoy en Fútbol Picante. Nos vemos pronto y con gusto le contestamos a Hugo. Lo que tenga José Ramón, será un placer regresar con ustedes. Ya te llamo Muchas por gracias. teléfono, John. John de Luisa en Fútbol Picante. John. Una pequeña pausa y regresamos. Tenemos temas interesantes. Al gobernador del estado de Sinaloa hablando de la llegada del fútbol a Mazatlán. Volvemos. La conexión es presentada por Metro by T-Mobile. Conquista tu día con la marca número 1 en prepago. Preguntamos, ¿qué opinas de la mudanza de Monarcas a Mazatlán? Y aquí vemos sus respuestas. Al volver, escucharemos la opinión de Quirino Díaz, el gobernador de Sinaloa. El fútbol llega a Mazatlán. ¿Cómo se acerca el gobernador a la plaza de Morelia? ¿En qué momento se abren las puertas de Morelia con el dueño del Morelia, Salinas Pliego, para lograr que el Morelia se traslade a Mazatlán? ¿Qué se le ofreció al Morelia? No, a ver, se ofreció el estadio que es realmente lo que nosotros estamos aportando. Es propiedad del gobierno del estado y realmente pues a ellos les interesó mucho el destino, la plaza, el tener un estadio, el hacer algo también nuevo. Tienen toda la confianza y la fe pues de que van a posicionarse muy bien y que es un proyecto a largo plazo. Muy bien, Gobernador. Luis, adelante. Sí, gobernador, ¿es verdad que el único defecto que usted tiene es que le va a la América? No, sí le voy a la América, la verdad, sí le voy a... Ya empezamos mal, gobernador, ya empezamos mal. Ya le voy a Mazatlán también. No, ni lo diga en público, por favor, gobernador. Lo van a linchar. Hoy Ya le cayó, ya con ese simple hecho, gobernador, le cayó usted muy bien a José Ramón. Ya le cayó usted muy bien a José Ramón, ¿eh? Renuncie a la América de inmediato. ¿Cómo la ve? Tiene que ser Mazatlán, punto. Oiga, señor gobernador, entonces espero que el uniforme de Mazatlán no tenga nada amarillo, nada azul, que sea rojo, lo que usted quiera, póngale, pero no le ponga nada amarillo, si no vamos a sospechar. Coincido contigo totalmente que tiene que diseñar un uniforme único, diferente y que genere realmente mucha identidad al equipo, a la ciudad. Un azul claro como el agua de Mazatlán, como el mar de Mazatlán. Un azul Pues, claro, ¿no? Sí, yo creo que tienen que buscar una buena combinación entre los atardeceres, lo que significa el mazatleco y ciertamente pues, el color del mar. Así es que ojalá diseñen y hagan algo muy único, diferente. El equipo de Mazatlán pone, por supuesto, los jugadores, la franquicia, sus fuerzas básicas, toda la estructura que pone un equipo de fútbol de la primera división de la Liga MX. Agua, luz, predial, mantenimiento del estadio, ¿va por cuenta del gobierno o por cuenta del dueño del equipo? No, bueno, a ver, se hará un contrato de comodato. Todavía Sí. no lo hacemos, todavía no llegamos a ese momento. El mantenimiento tendrá que estar a cargo, entiendo, de la directiva y veremos las diferentes alternativas para llegar a un buen término de convenio de comodato. ¿Cómo asegurar que el fútbol no sea una moda en Mazatlán? Bueno, yo creo que no debe estar ligado a gobiernos, o sea, porque eso ya te hace precisamente que caigas en los tiempos de un gobierno. Yo creo que esto debe ser
al contrario, debe posicionarse, debe generar mucha identidad, mucho orgullo, que haya una buena comercialización y participación de empresarios locales y regionales, y eso es lo que le va a dar mucho viabilidad al equipo en el largo plazo. Pues es el grupo que lo tiene, el grupo Salinas, pues es un grupo que tiene todo el respaldo, la televisora, eso es una ventaja, y creo que la suma que harán aquí en Sinaloa y a nivel regional, pues es lo que va a permitir consolidar bien al equipo en el mediano y largo plazo. En caso de que llegue un gobernador que no sea priista y no le guste el fútbol, le guste el básquetbol y lo cambie todo. No dependerá de un gobernador, por eso es importante que no tenga nada que ver, que no tenga esa dependencia económica de un gobierno. Yo creo que por eso fracasaron en otras plazas, en otras entidades, los equipos de fútbol, porque estaban totalmente dependiendo del gobierno. Entonces, esto va más allá, esto es parte de la sociedad, es parte de grupos empresariales que lo fortalezcan y le den precisamente ese arraigo, que lo va a tener, no tengo la menor duda, y al contrario, pues, ¿quién se va a oponer a seguir a la gran proyección que da el tener fútbol de primera división en un lugar como Mazatlán? La misma sociedad va a estar encima de eso. Señor gobernador, el comodato, ¿por cuánto tiempo se firma con ustedes la cesión del estadio? ¿Por cuánto tiempo la firman con Grupo Salinas? No hemos todavía, no nos hemos sentado hasta que una vez que lo apruebe la Federación Mexicana de Fútbol, la semana entrante que se reúne, bueno, a partir de ahí ya platicaremos con ellos para verlo, seguramente no menos de 5 años. Es una ventaja que no haya descenso o ascenso para nosotros. Ojalá que se habla de que en 2 años, son temas de la Federación Mexicana de Fútbol. Además de poner el estadio, ¿va a tener algún otro gasto extra el gobierno? Pues no, realmente no tenemos un gasto adicional. Está el estadio y en todo lo que nosotros podamos ser facilitadores, pues ahí estaremos siempre a la disposición, como lo estamos con los otros equipos que participan en, llámese béisbol o fútbol, o ser sede de la Serie del Caribe también, como lo seremos en el 2021, en febrero. Pues un gobierno siempre de todo ello. Para usted, señor gobernador, el tema del fútbol y la construcción de un estadio es una oferta turística. Es una gran oferta. Son 2 cosas. Es lo que genera de identidad hacia adentro. Correcto. Hacia los niños, los jóvenes, lo que implica para la ciudad y para el Estado. Eso creo que es lo más importante. Y por el otro, todos los beneficios que te trae justamente pues en lo turístico, en lo económico, en la imagen misma del Estado.